¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio ciudadano, la Cuadratura del Círculo por Rompeviento, televisión por internet. La semana pasada fue una semana de efemérides, algunas pues realmente no muy agradables. Hoy nuestro invitado, especialista en derechos humanos, un viejo conocido de este espacio, hablará con nosotros sobre no solamente estos temas que tienen mucho que ver con la clase de país que nos merecemos. Me refiero a los 6 meses de la masacre, de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala, Guerrero, pero también del 4º aniversario del surgimiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, los días 26 y 28 de marzo respectivamente. Y bueno, pues nuestro invitado tiene una gran visión, un vasto conocimiento sobre estos temas. El tema, como decía yo, de los derechos humanos. Fue director de contenido del Museo de la Memoria y Tolerancia, se dedica a la docencia, a dar conferencias, existe también la posibilidad de que muchas de sus propuestas se traduzcan en espacios, en medios como la radio, la televisión, aquí en Rompeviento. Se llama Jacobo Dayan y bueno, después de la introducción de este programa estaremos platicando con él. ¿Cuáles son los usos de la historia aquí en nuestro país y, por qué no decirlo también, en el resto del mundo? Muchísimas gracias por el favor de su preferencia. En un momento empezamos. De nueva cuenta, muchísimas gracias por acompañarnos. Esta es la Cuadratura del Círculo. Yo soy Daniel Gershenson, servidor, al consumidor en Twitter. Y bueno, Jacobo, pues bienvenido de nueva cuenta, mano. No, gracias por la invitación. No se merecen, mano. Esta es tu casa. Gracias. Jacobo, pues no quiero empezar con una perogrullada, ¿no? Decir que es importante que sepamos que tengamos bien rastreadas pues las raíces de nuestra historia, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues dado que pues a últimas fechas pues como que nos avasallan estas distintas efemérides, pues que tienen, creo yo, mucho que ver con lo que está pasando ahorita en México, pues la pregunta obligada sería, bueno, ¿por qué debería de interesarnos? ¿Por qué es importante pues que no descuidemos el hecho de que llevamos 6 meses, por ejemplo, en el caso de Iguala, en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, y tal parece que estamos pues dando patadas de ahogado, por decirlo de alguna manera? Sí, el objetivo central tendría que ser la búsqueda de la reparación y la reconciliación de la sociedad. Sería el objetivo último ante cualquier acto violento. Así es. Para llegar a la reconciliación había que pasar por pasos anteriores necesarios, que parten desde la memoria, el recordatorio, los actos públicos, la verdad histórica o las verdades históricas, a diferencia de la PGR que nos trató de imponer una verdad histórica con el caso de Ayotzinapa, es decir, la profundización de la verdad en los hechos, evidentemente la justicia y la reparación a las víctimas. ¿Ante qué nos encontramos en la historia de nuestro país, no nada más en el caso de Ayotzinapa? A una apuesta social por el olvido. Y digo social porque no es un asunto nada más
de la estructura política. Socialmente estamos acostumbrados y nos movemos en culturas de olvido, de mucho tiempo atrás. Desde problemas familiares que son mejor metidos debajo del tapete, tratando de que el tiempo cure las heridas de mala manera. Como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiera pasado nada. Es mejor no hablar del problema que enfrentar los problemas. Socialmente, no quiero decir que todos lo seamos así, pero socialmente, de alguna manera, estamos acostumbrados a ello. Y evidentemente desde la política, esa ha sido la apuesta. Es decir, hay que olvidar el 68, no se hizo justicia, no sabemos bien a bien exacto qué ocurrió, qué pasó en Acteal, quiénes son los responsables, qué ocurrió en la Guerra Sucia. En el 71 con los halcones. Bueno, sí, y los casos sobran. Claro. Podemos pasar desde Aguas Blancas hasta Guardería ABC. Entonces, ante la casi certeza o la sospecha bien fundada de que no habrá justicia o que la justicia llegará sesgada, nunca lograremos la reparación a las víctimas, la reparación completa a las víctimas. Entonces, lo único que nos queda para podernos abrazar y mantener vivo la esperanza y la identidad, porque estos actos violentos van a formar parte de nuestra identidad. Hoy el día el 68 es parte de nuestra identidad. Nos define de alguna manera. De alguna forma el pasado o la memoria es presente con tarjeta de identidad. Entonces lo único que queda es abrazarse a la memoria. Y estos actos públicos, el 6º aniversario, los 6 meses, perdón, de la desaparición de los jóvenes, de los normalistas de Ayotzinapa, o el 4º aniversario del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, son momentos donde socialmente realizamos actos públicos, casi rituales sociales, no religiosos, rituales cívicos, para afianzarnos y agarrarnos de espacios de memoria que se niegan desde la autoridad. Entonces, tratamos desde la sociedad o desde el activismo o las víctimas mismas de generar verdad. Es muy complicado. Es muy complicado generar verdad a partir nada más de la movilización. Porque la gente que estamos en las marchas sabemos que es muy difícil que nuestras peticiones se materialicen. Pero estamos ahí por un deber moral, evidentemente por un imperativo moral. Por acompañar. Por acompañar, por solidaridad, pero sobre todo tratando de no olvidar. Es una lucha por el no olvido. Es decir, es un enfrentamiento a la autoridad que pretende olvidar y seguir adelante, como ha habido muchos pronunciamientos muy desafortunados, desde el expresidente Fox hasta el presidente de la República, pasando en medio por funcionarios que han dicho como más o menos, pues vamos a seguir adelante, esto ya pasó, supérenlo. Es decir, no, hay una la memoria es una forma de resistencia. Ahora, tenemos 2 eventos muy cercanos, el 26 de marzo, los 6 meses de Ayotzinapa, y el 28 de marzo, los 4 años del Movimiento por la Paz. Vemos uno todavía efervesciendo, creciendo, al que se le suman voces, se le suman demandas, y uno que fue, me parece, el más importante movimiento social de los últimos años, sin duda el movimiento encabezado por Javier Sicilia, muy menguado. ¿Sí? Tenemos 2 ejemplos de que esta apuesta oficial por el olvido reditúa a la corta y a mediano plazo. A la larga seguimos construyendo sociedades desmemoriadas. Evidentemente sin compromiso con la justicia, sin compromiso con la reparación. Tenemos una comisión, o sea, ¿qué surge del Movimiento por la Paz? A grandes rasgos surge la ley de víctimas. La ley de víctimas y la comisión. ¿Sirven de algo? ¿Han resuelto algo? O como casi siempre ocurre, se hacen cambios para que no pase nada. Es decir, ante la presión de que ocurra algo, se reacciona, pero no para que cambie, sino para que no cambie. Hacia eso iba mi siguiente pregunta, Jacobo Dayan. La sociedad, habida cuenta de lo que dices, ¿no? De que bueno, este no es un problema pues que nada más atañe a los gobiernos, etcétera, pero esta sociedad que vive un poco en la desmemoria, ¿no? Mayoritariamente. ¿Está cambiando? ¿Tú ves que esté cambiando? Pienso también en en otro contexto, ¿no? Yo soy 132 y bueno, todas estas expresiones, sobre todo de jóvenes, pues que han decidido en ciertos momentos, en ciertas coyunturas, tomar la calle. ¿Sí se nota una diferencia cualitativa? Sin duda.
Sin duda hay una diferencia. Yo pregunto, y voy a hacer un ejemplo muy claro. Por favor. ¿Cuándo había sido escándalo o cuándo había sido, ya dejemos escándalo, cuándo había atrapado la atención de una buena parte de la prensa y, no digo toda la prensa, de una parte de la prensa y de una parte importante de la sociedad medianamente enterada, un nombramiento en la Suprema Corte? Sí, pues, nunca. Realmente no. ¿Se imaginan hace 10 años discusiones públicas por un nombramiento en la Suprema Corte? No. O incluso el de la procuradora, ¿no? O la Procuraduría, es decir, hermana hoy de... en día cada vez hay una masa, no diría una masa crítica grande, porque no la tenemos. Pero está creciendo. Sí, pero muy lento. Si nosotros nos comparamos, por ejemplo, las grandes marchas del Movimiento por la Paz, o las grandes marchas por Ayotzinapa, o las grandes marchas del 132, que son las recientes, comparadas con la cantidad de gente que salió en Francia por lo de Charlie Hebdo, por ejemplo, no hay comparación. O la gente que sale en España alrededor de Podemos o Ciudadanos, no hay comparación. O la gente que salió en Egipto a las calles o en Ucrania a las calles. Túnez. ¿Sí? No hay comparación. Ahora, comparados con nosotros mismos y con nuestra historia, como estábamos antes, sí hay un avance no impresionante. Y también hay una bronca que tendemos a ver todo como si todo ocurriera nada más en la capital, en el DF. Claro. Hay que ver cómo está repercutiendo esto en otras ciudades. Correcto. Estos mismos movimientos y marchas evidentemente no son lo mismo en Guerrero y Michoacán o Oaxaca que ver qué ocurre en Jalisco, Nuevo León, Aguascalientes, Veracruz o donde sea. Es decir, tenemos una sociedad civil todavía muy débil. Evidentemente, pensábamos que la solución venía, o se sugería que teniendo medios plurales y libres iba a contribuir a tener una mejor democracia. Hoy nos damos cuenta que necesitamos tener medios de comunicación plurales y libres y periodistas plurales y libres, porque teniendo nada más los medios, es decir, la institucionalidad del medio, como plural y libre, pues vemos atropellos como los que acabamos de ver también en el caso de Aristegui. Entonces necesitamos medios plurales y libres y periodistas plurales y libres. Y de eso vamos a platicar, Jacobo. Estuvimos en la Estela de Luz, estuvimos acompañando a las víctimas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. De eso me gustaría platicar un poquito más a detalle después de la pausa, pero ¿qué te llevas después de haber participado sobre todo en el Museo de la Memoria y Tolerancia, donde se organizó incluso una exposición fotográfica? ¿Qué podemos rescatar? Como te digo, a reserva de que entremos un poquito más a detalle después de la pausa, en ese caso en particular, Jacobo. ¿En el caso del Movimiento por la Paz? Sí. Bueno, me parece que es un movimiento que despierta de nuevo esta posibilidad ciudadana. El movimiento de Javier se da en momentos en que el país estábamos choqueados por la violencia, no sabíamos ni para dónde reaccionar, ni cómo reaccionar ante la luz de barbarie que llegó al país del inicio del sexenio o del final del sexenio de Fox, inicio de Calderón, a el final del sexenio de Calderón, que es cuando surge el movimiento. Entonces me parece que es una bocanada que regresa esperanza a la ciudadanía. Que visibiliza a estas familias de una manera en donde esto no era el caso, ¿no? Cuando empezó, había un discurso como muy maniqueo, ¿no? Sí, pero me parece, o sea, una cosa, y es muy importante darle visibilidad a las víctimas y a la problemática, pero me parece que lo importante junto con el Movimiento 132 es que de menos regresó la esperanza del empoderamiento de la ciudadanía. ¿Sí? Hoy en día sabemos que parte de la responsabilidad está en nuestra cancha. Así es. Esto no va a llegar, las soluciones no llegarán mágicamente desde la autoridad. Mientras no haya presión ciudadana suficiente, las estructuras políticas no cambiarán. Y de manera preocupante hoy veo, por ejemplo, en la calle mucho discurso como si el problema fuera nada más otra vez el discurso de antes de la transición o del cambio de gobierno del PRI al PAN, como que el problema es el PRI viejo otra vez. El problema no es el PRI viejo. Sí, es mucho más amplio. No nada más es el PRI viejo. Sí, no se queda con eso, ¿no? No, pensar que sale el PRI y entra otro y se va a resolver esto, tampoco. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Estamos con Jacobo Dayan, especialista en derechos humanos, buen amigo de este programa.
una gran persona, y pues seguiremos platicando en unos segundos, no le cambie. Bueno, creo que la información que ofrecen, por ejemplo, las dos grandes compañías que pueden ser Televisa y TV Azteca es muy parcial. No creo absolutamente nada de lo que dicen. Ya estamos en un país que no creemos nada, ¿sí? No le atino. Bueno, yo tengo una idea que son monopolizados, deberían ser para todos, están muy controlados, entonces eso no me parece buena idea. Que para empezar no me gustan y no les creo. Hay veces que dicen, por ejemplo, aquí en el mercado que se quemó y hay muchas cosas que dijeron en las noticias y no eran ciertas. Pues ya ves que manipulan todo, Televisa. Pero lo que no me gusta es mucho el amarillismo. Poco creíbles. Pues el medio masivo de comunicación lo primero que debe tener pues es el valor, ¿no? Para no callar las verdades. ¿Rompeviento? ¿Rompeviento? Estate quieto, algo así. Pues sí, no sé decir cosas de rompeviento así nada más. Bueno, es como una defensa ante un ambiente muy hostil. Como pues algo que va como revolucionar, algo pues positivo. ¿Rompeviento? Sí, ¿no? Es un rompeviento, es algo, ¿no? O sea, como, no sé, pues... Un aparato, no sé. Pues rompeviento es como ese objeto que me va a permitir avanzar, ¿no? Sí. Rompeviento sería... ¿Como un tipo de avión? Quiero decir, para terminar, que toda mi vida, toda mi lucha ha sido para poner un granito de arena en la emancipación de los hombres. En este lugar, en nuestro querido México, tan devastado y tan lleno de traidores a la patria como los que existen en este momento. De vuelta aquí en la Cuadratura del Círculo por Rompeviento Televisión por Internet. Hoy nos acompaña Jacobo Dayan, @Dayan_Jacobo en Twitter. Así es. Exdirector de contenidos durante muchos años en el Museo de la Memoria y Tolerancia. Y ahora, bueno, pues te dedicas a distintas actividades. Ya nos platicarás. Jacobo, cerramos platicando sobre el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, ¿no? Que funda pues Javier Sicilia, se suma Emilio Álvarez y Casa, muchos familiares pues de víctimas asesinadas, secuestradas, desaparecidas, que realiza marchas, una marcha de Cuernavaca a México, una caravana al norte del país, otra caravana al sur, una más a los Estados Unidos, y bueno, pues siembra esta semilla, la semilla de la conciencia ante un país pues pasmado, ante un país que creo que en muchos sentidos aceptaba una versión pues totalmente parcial, ¿no? Que salía en medios igualmente parciales, sobre todo durante el sexenio de Felipe Calderón. Creo que Enrique Peña Nieto, pues lo que ha querido, tanto él como su equipo, es pues de alguna manera bajarle visibilidad a este tema como si no existiera, como si ya se hubiera rebasado un poco. Apuesta por el olvido. Exactamente. ¿Qué opinas? ¿A 4 años estamos igual? ¿Hemos avanzado en algunos temas? ¿En otros nos hemos topado con pared? ¿Qué ha sucedido?
Hay pocos avances. Hay que recordar una frase de Javier, y no quiero ser apocalíptico ni mucho menos, de Javier Sicilia, que dijo, cuando emplazó al gobierno y le dijo, este es probablemente el último movimiento pacífico para tratar de resolver esta situación. Hoy vemos muchos lugares del país, si no en llamas, demasiado violentados. Y no son uno o dos. Es decir, la violencia no ha disminuido, las desapariciones no han disminuido. Lo que ha cambiado es el discurso del Estado, que ahora descalifica reportes internacionales, es decir, eso no ocurría antes. Tenemos a un Estado más enconchado, que ante la crítica desconoce y ha desconocido los reportes de tortura de Naciones Unidas, de desaparición forzada, comentarios de los expertos argentinos en el caso de Iguala. Ahora están aquí los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ante las primeras declaraciones que dan es, esto se está haciendo mal, es decir, no están siendo acusados por desaparición forzada, sino por secuestro y otras cosas. Es decir, el Estado hay más crítica del extranjero, hay mucho más presión internacional que no veíamos antes, reportajes cada rato de periódicos tan importantes como The Guardian, Le Monde, Washington Post, Wall Street Journal, y los que quieran. O sea, vamos, en el caso del despido de Aristegui, hasta Al Jazeera, la BBC de Londres. Es decir, hay mucho más presión internacional y lo que hay como respuesta es, citando a los clásicos, no los veo, no los oigo, y están equivocados. Y ni siquiera ha habido cambio. Antes con este prismo, pues, bastante vetusto, ¿no? Pues sí se veía, pienso por ejemplo en Salinas, ¿no? En Carlos Salinas, evidentemente no lo estoy defendiendo, es un tipo nefasto, pero él sí sabía responder un poquito mejor a este tipo de presiones. Tú te acuerdas, pues cuando aparecían cosas en el Wall Street Journal, en el New York Times, sí hacía ajustes y cambios en su equipo, y lo que estamos viendo ahorita es pues prácticamente lo mismo. Se va Murillo de la Procuraduría, lo cambia a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Urbano, SEDAT, una cosa así, Desarrollo Territorial, y pone a una procuradora pues que es hermana de un ejecutivo de Televisa, ¿no? Y el nombramiento de Medina Mora. Pero si parte del problema de la crítica internacional es la credibilidad y los escándalos de corrupción, de intereses dentro del gobierno, conflicto de intereses, y la esposa del presidente, la casa de no sé dónde, no hay manera de reaccionar, porque, vamos, la crítica que viene de fuera, el despido de Aristegui vinculado con estas investigaciones, la crítica que viene de fuera es a la cabeza del Ejecutivo y al círculo más cercano del Ejecutivo. Entonces, no hay cómo reacciona. Lo único que, la respuesta es, lo ignoro, y ante la crítica internacional en materia de derechos humanos es también ignorarla. Y entonces se ignoran a los relatores especiales, a las comisiones de derechos humanos, se ignoran a los expertos argentinos que primero llegaron con bombo y platillo al país. Claro. Vamos a ver en qué acaba el asunto de los expertos de la Comisión Interamericana, a ver si no se hartan y se van. Y en la sociedad lo preocupante es que yo lo que veo es mucha frustración y una acumulación de agendas no cerradas. Y basta pararse en una marcha y oír y la pluralidad de demandas, ¿sí? Que uno no veía en el movimiento, en la época del Movimiento por la Paz, que había una agenda clara, o con el 132, que también había una agenda de democratización de medios, etcétera, clara. En las marchas hoy en día por Ayotzinapa vemos demandas sindicales del sector educativo, profesores, contra la corrupción, a favor de la transparencia, evidentemente por los desaparecidos y por las ejecuciones por la violencia en el país, por el descrédito de las autoridades, tanto federales como locales. Vemos una represión que no veíamos en la época del Movimiento por la Paz. ¿Eso diluye estas reivindicaciones, Jacobo? De menos diluye la agenda. Y me imagino, o sea, y a esto se suma el caso de libertad de expresión, con el caso de Aristegui. Entonces, uno va sumando pendientes a las marchas y entonces casi imposibilita una articulación. Es una masa, somos una masa de gente pidiendo 40 cosas. Entonces, no hay claridad, no hay articulación. Me parece que nos ha faltado desde las universidades,
desde las organizaciones de la sociedad civil, esa es otra cosa que sí ha cambiado. La profesionalización y las capacidades en las ONGs hoy son infinitamente mayores de las que había hace 10 y 15 años. Eso es un punto a favor. Eso es un punto a favor. La sociedad cada vez está más enterada, aunque no necesariamente más activa. Es decir, hemos logrado generar ciudadanía un poco más enterada o más gente enterada. Nos falta dar el siguiente paso de saber que somos responsables y participar en lo público. Ahí también ha jugado un buen papel las redes sociales, ¿no? Las redes sociales juegan un papel para todos lados, porque también en las redes sociales se desinforma mucho. Claro. O sea, también la cantidad de basura que circula en redes sociales, la cantidad de violencia que circula en redes sociales, evidentemente sirve para articular. Es una moneda de dos caras. Yo no sé si necesariamente para informar, porque también desinforma. Correcto. Pero sí articula. Pero hay que saber discernir, digamos. Pues sí, pero es muy difícil pedirle, o pedirme a mí que sepa yo discernir en temas que no me interesan. O que lo primero que tendríamos que hacer es generar masa suficiente o ciudadanía suficiente preocupada por lo público. Y cada quien que se preocupe por lo que quiera. Es positivo. No todos tenemos que preocuparnos por lo mismo y por las causas más sublimes. No. Sí. Si alguien se preocupa por lo público, es decir, que el parque de la esquina de su casa esté limpio, sea seguro. Que no le tiren árboles, qué sé yo. Exactamente, eso está bien. Es decir, simplemente saber que lo público nos pertenece. Y preocuparme por lo público, ahí tendríamos que empezar. Y es donde cojeamos un poquito. En la articulación y en la acción. Me parece que cada vez estamos más enterados, aunque sea mal enterados, pero cada vez uno oye alrededor discusiones un poco más articuladas que lo que se oían hace 10 o 20 años, donde había una verdad única, donde los medios de comunicación estaban cerrados. Ojalá no lleguemos a eso. No digo que la libertad de expresión en general, por el caso de Aristegui, en todo el país esté en riesgo, pero es un golpe muy duro a una voz crítica, una voz necesaria en el espacio público, que si es una señal más de lo que haya venido ocurriendo en otras regiones del país. O sea, el caso Aristegui evidentemente encuera una situación muy grave, pero atrás de eso hay cientos de despidos a nivel local. Bueno, y el acoso a periodistas desaparecidos, muertos. Digo. Hay regiones enteras del país como hoyos negros de información. Correcto. Donde los periodistas o no se atreven por presiones, o han tenido que huir, o están asesinados. Entonces, si el caso Aristegui no es la lupa donde se ve todo el problema que hay en el país en libertad de expresión, en derecho a la información, entonces estaremos, pues ahora sí, como cuando dijo González Iñárritu en los Óscares, que no estoy de acuerdo con lo que dijo, ojalá tengamos el gobierno que merecemos. Yo creo que tenemos el gobierno que merecemos. Lo que habría que entonces es trabajar para merecer otra cosa. Claro. Porque si es un asunto llegado de los cielos, que nos impusieron un gobierno y nosotros merecíamos otra cosa, parecemos víctimas propiciatorias. Y nosotros tenemos lo que hemos sido capaces de construir. Y es momento de asumir nuestra responsabilidad social como sociedad. No nos impusieron un gobierno y nosotros no nos queda de otra. Esto es lo que hemos logrado construir en 200 años. Jacobo Dayan, estamos platicando con él, especialista en derechos humanos, y regresamos después de la siguiente pausa. Thinking about the books that she sent me. Took a while for me to read them all and type up a letter in response to the package. I bet you think that you can fly me like a kite. I'm scowling like a lonely pet, I must admit. I've been growling since the day we met. My neck is sore, my neck is sore. What's up with that? Whoa, oh, oh, oh. Ba, ba, oh.
Sabemos que están allá afuera. Podemos sentirlos. Sabemos que allá arriba tienen miedo a que la gente se informe. Temen al cambio. No conocemos el futuro. No hemos venido a decirles cómo acabará esto. Hemos venido a decirles cómo va a comenzar. Cuando termine esta señal, podremos ver lo que allá arriba han callado. Les mostraremos un medio sin nexos con los poderes fácticos. Un medio de comunicación crítico e independiente. ¿A dónde vamos? Es una elección que podemos construir juntos. De regreso aquí en Rompeviento, televisión por internet, platicando con Jacobo Dayan, especialista en derechos humanos, buen amigo y pues experto en estas materias. Jacobo, el tema del genocidio armenio por parte de pues fuerzas turcas del Comité de Unión y Progreso. Unión y Progreso, gracias. Otomanas. Otomanas, claro, porque todavía no era Turquía. Turquía empezó en 1923, tienes toda la razón. En México realmente se conoce poco. Hay una lucha soterrada entre turcos y armenios en distintas partes del mundo, unos pues queriendo validar la realidad de lo que pasó. Millones de personas en estas marchas forzadas, violadas, exterminadas de la forma más atroz. El Museo de la Memoria y Tolerancia inaugura una exposición sobre el particular en el mes de abril. El centenario se conmemora el día 24. Va a haber eventos, pues sobre todo en la República de Armenia, en Yerevan, etc. Y a nosotros, esto viene a cuento porque pues a nosotros nos tocó una especie de coletazo relacionado con este conflicto, que no solamente tienen turcos con armenios, sino también armenios con azerbaiyanos. Tú jugaste un papel importantísimo con Carmen Aristegui en otros espacios, un grupo de personas pues se opuso a que de repente nos amaneciéramos con la estatua de un dictador en Reforma, y un espacio en el centro histórico en Tlaxcuaque, donde en 1985 pues se cayó parte de un edificio donde sacaron cadáveres con evidentes huellas de tortura. Este tema ya lo abordamos contigo en otros espacios. No estaría de más volver a hablar de él, aunque sea unos cuantos minutos, porque la situación pues como que sigue en el limbo, ¿no, Jacobo? Sí, bueno, primero haciendo justicia. Aunque yo haya jugado un papel importante, como casi todos los buenos proyectos, arrancó con unos tacos en medio, sí. Contigo. Sí, esa discusión empezó contigo y de ahí surgió todo lo demás. Entonces, y de hecho los primeros que alertaron fueron los vecinos de la zona, entre ellos tú. Y Guillermo Sorno y Andrés Layú. Sí, fue un tema colectivo. Sí, que después estalló en el espacio de Aristegui. Así es. El caso del genocidio armenio es un caso más de negación y apuesta por el olvido por parte del gobierno turco, la negación de los hechos como casi, o diría yo siempre, en cuando se trata de genocidios, sí o sí, en un genocidio hay un momento en que parte o el perpetrador de manera general niega los hechos, o algunos otros actores niegan que lo ocurrido es un genocidio, pero siempre detrás de la negación de un genocidio, y podemos repasarlos todos, desde el armenio, el primero del siglo XX, hasta Darfur, que está ocurriendo hoy, o lo que ocurre con población siria y turca, kurda, por los ataques de ISIS, siempre la negación tiene una agenda política atrás. No es una negación desde el punto de vista válido de la ciencia de la historia o de la ciencia jurídica, donde esas discusiones son válidas tener, pero cuando detrás de la negación hay una agenda política que tiene otros tintes, ahí es donde hay que tener cuidado, porque es una apuesta por el olvido, tratando de violentar a las víctimas para reivindicar alguna causa.
Entonces estamos, el 24 de abril, se cumplen los 100 años del inicio o emblemática la fecha del genocidio armenio, donde cerca de 1.200.000, 1.500.000 armenios fueron asesinados, y hasta la fecha continúa siendo negado por el gobierno turco de manera violenta. Es decir, en Turquía tenemos noveles de literatura como Pamuk hablando del genocidio armenio Orhan Pamuk, y siendo atacados fuertemente. Ahora que son los 100 años, va a haber eventos en Armenia. Por ejemplo, confirmó su participación Putin. Bueno, Turquía se le fue a la yugular a Putin, y irse a la yugular a Putin no es cualquier cosa. No. Claro. Vamos, esto ocurre en otros casos, por ejemplo, con el gobierno chino en el caso del Dalai Lama, donde algún presidente reciba al Dalai Lama, el gobierno chino se va a la yugular. En el caso turco es lo mismo. Habrá eventos en Armenia, el Papa visitará Armenia, hará una misa en abril de este año, y estamos ante un caso de olvido, donde ¿qué países están respaldando a Armenia? Pues sobre todo aquellos que tienen una población armenia que incide o que apoya o promueve este tipo de reconocimientos, o zonas del planeta donde la memoria es un elemento importante. Es decir, la Unión Europea, casi en su conjunto, reconoce el genocidio armenio, y declaraciones de la Unión Europea. Varios de los países de la Unión Europea lo hacen. En América, el caso Argentina, Estados Unidos, y el resto de los países prefieren no meterse. Y hay otro bloque de países que por asuntos políticos apoyan esta apuesta por el olvido y la negación turca, que es el caso Azerbaiyán. ¿Por qué? Porque desde el desmembramiento de la Unión Soviética, una región entre Armenia y Azerbaiyán continúa en litigio y en discusión internacional si le corresponde a Armenia o le corresponde a Azerbaiyán. Y en 1992 hubo incluso un conflicto armado. Sí, en la región de Nagorno. Nagorno-Karabaj. Es una región que oficialmente hoy le pertenece a Azerbaiyán, habitada por armenios. Mayoritariamente. Entonces, esto sigue en litigio y en negociación internacional. Está metido ahí Rusia, Estados Unidos, Francia, tratando de mediar la paz entre Azerbaiyán y Armenia, tratando de resolver esto. Y de repente, de la nada, la Cámara de Diputados en México emite un punto de acuerdo condenando los hechos de un evento dentro de este conflicto en Nagorno como genocidio, cuando evidentemente en este conflicto entre Armenia y Azerbaiyán ha habido graves violaciones a derechos humanos. A ver, Santi, si puedes poner en primer plano las imágenes del espacio allá en Tlaxcuaque. Ahí se puede ver muy bien, bueno, la estatua, dice Khojaly, que fue la ciudad, el lugar donde hubo una de tantas masacres. Entre estos conflictos, correcto. Hay muertos de los dos lados, condenables los dos. Totalmente. Se tiene que frenar la violencia. Pero el acusar a la parte armenia, de ser genocidas después de Antes o después, no importa. Pero sobre todo, entendiendo lo que pasó en 1915. No, porque pueblo que hoy en día, por ejemplo, hay discusiones si en Ruanda los tutsis hoy están llevando a cabo una limpieza étnica contra los hutus. Esa discusión es válida, no importa si antes fuiste víctima, hoy es victimario. Es decir, el caso de Khojaly y el resto del conflicto tiene que estudiarse a fondo. No está reconocido por ninguna instancia internacional, un tribunal internacional. Los estudiosos de esto, los estudiosos imparciales de esto, no hablan de genocidio. Y México, de repente, de la nada, por evidentemente un trabajo de lobby importante por parte de la Embajada de Azerbaiyán, la Cámara de Diputados emite un punto de acuerdo donde reconoce como genocidio el caso de Khojaly, una ciudad donde fueron asesinadas 613 personas, condenable. No es genocidio, o sea, el genocidio no tiene que ver con el número de víctimas, sino con la intención del asesinato. Y ese es el primer paso. Y después amanecemos con una estatua en Reforma y otra en Tlaxcuaque. Y Marcelo Ebrard inaugurando con bombo y platillo ambos espacios, ¿no? Así es, uno con un dictador deleznable en Reforma, sería inaceptable, y ahí fue donde la ciudadanía reaccionó, los medios reaccionaron, todo el mundo reaccionó y llevó a la presión a tal grado que se tuvo que retirar esa estatua. Habría que retirar el mapa que está ahí, pero por no ser tan claro ni tan público el espacio de Tlaxcuaque, esa se dejó. Correcto. Y continúa pendiente para el gobierno de la ciudad remover las placas que están en Tlaxcuaque. Si quieren dejar la estatua es un asunto de ellos,
en memoria a las víctimas de Joyalí, pero como dijo la comisión que se creó, yo no puedo poner un memorial a las víctimas de un conflicto en el lugar donde ocurrió otro conflicto, otra violación a derechos humanos. ¿Qué consistió? Imaginémonos esto. Podríamos poner un memorial o una estatua a las víctimas de Acteal en la plaza de Tlatelolco. No porque Acteal no sea grave, porque en Tlatelolco en ese lugar ocurrió otra violación a derechos humanos y ese espacio merece ser reservado para esas víctimas. En Tlaxcuaque, la comisión resolvió que tendría que haber un memorial a los torturados, a los desaparecidos. Pero de mexicanos. Lo que ahí ocurrió. Así es. Entonces, si en México queremos tener un monumento, o el gobierno quiere, o la discusión del espacio público lleva, porque eso es otro tema pendiente, ¿quién es dueño del espacio público? El gobernador en turno puede decidir poner el monumento de su mamá en la calle que él quiera, o el cambiarle el nombre a una calle porque él quiere, o tendría que haber desde las asambleas, lugares donde se acuerde el espacio público. Y desde la sociedad, ¿no? Que hubiera alguna participación de personas social, interesadas, ¿no? Que no es el caso en México. La respuesta será que en el caso de Reforma estaba el Consejo Ciudadano del Bosque de Chapultepec. Entonces habría que tener también trabajo ciudadano más profesional. Sí. Entonces, el de Joyalí había que remover las placas, de menos cambiar el nombre, cambiarla del lugar, porque ahí tendría que haber un memorial a los mexicanos torturados y desaparecidos. Pero eso no se ha hecho tampoco. Es decir, ha quedado un segundo término. Entonces, en el caso armenio tenemos el no reconocimiento de un genocidio del que fueron víctimas hace 100 años, que ahora se conmemorará y seguramente empezaremos a oír más de él en los medios en las próximas semanas, dado que es el 24 de abril. Y de presiones también, me imagino, presiones diplomáticas aquí en México para que, ¿no? ¿No crees tú que...? Pero en México no va a haber grandes actos de conmemoración, por ahí hay un concierto que se tocará, estará la exhibición en el Museo de Memoria y Tolerancia sobre el centenario del genocidio, pero no habrá grandes actos públicos. Donde habrá actos públicos, evidentemente, será en Estados Unidos, en Argentina, donde hay una comunidad armenia grande, en Europa y en algunos otros países. En México no creo, empezará a aparecer en los medios, vamos, que el Papa se presente. Y menciona explícitamente que no es un tema menor la palabra genocidio. Claro, o sea, bueno. El Papa reconoce... Pero el Papa, ¿por qué conoce de este tema? Vamos, para el Papa Francisco o para Bergoglio no es ajeno el tema, porque en Argentina hay una gran comunidad armenia refugiada de esto, y entonces el haber venido de Argentina lo pone en contacto cercano con este hecho histórico. Entonces, para él es algo natural, supongo. Digo, no he hablado con él ni pienso hacerlo pronto, pero... Pero esperemos en todo caso que aquí en el Distrito Federal esto se defina antes de que se vaya Mancera, quien se comprometió junto con Héctor Serrano para resolver esta cuestión. En fin. O será una más de las apuestas por el olvido. Pues sí. Ya veremos. Estamos con Jacobo Dayan. Después de la siguiente pausa, concluiremos en el último bloque esta edición de La Cuadratura del Círculo. Hasta entonces. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras. Estamos en Rompeviento, televisión por internet. Estamos en Luchadoras. Comenzamos. El canto también es una forma de militancia feminista. Quiero caminar sin que me jodan, sin que no chiflen en la esquina. Que si sos el señor, que si sos papichulo, te crees un profeta, más sos un tapudo, que venga el unidad.
2016, una caravana de Televisa recorre la Calzada de los Misterios. Es el año en que el abad de la Basílica ha decretado que Juan Diego no existe. Así comienza la historia de mi novela La Nación TV, la novela de Televisa. ¿Cuál es la historia de Televisa, no solamente en su relación con el poder político y el económico, sino incluso a nivel de las oficinas? ¿Qué pasaba en los foros? No existe una sola historia de Televisa, sino varias de sus versiones. Nación TV, que es una novela que yo hice, cuenta una de las posibles versiones de la historia de esta televisora durante 50 años. Está publicado por Grijalvo y ya lo pueden ir a comprar. Pues sí, concluimos, esta es la recta final de esta edición de la Cuadratura del Círculo. Hoy tuvimos pues el honor de que nos acompañara Jacobo Dayan, un viejo amigo de este espacio. Jacobo, pues otro tema obligado, tenemos varios, pero Carmen Aristegui, MBS, el derecho a la información, la libertad de expresión. Dicen que la verdad es una de las primeras bajas en las guerras, ¿no? No sé si se podría definir esto necesariamente como una guerra propiamente dicho, pero sí pues ha levantado ámpula, es muy preocupante. Esto ya lo quiso hacer MBS, el gobierno de Felipe Calderón, cuando ya iba de salida, ¿no? Afortunadamente pues se impuso el sentido común la vez pasada, y Carmen pues fue reinstalada. Ahora pues todo parece indicar que pues las cosas ya se definieron, la presión fue muy intensa y bueno, pues creo que le están cobrando factura a Carmen pues por una serie de reportajes que su división de investigaciones realizó de una manera muy pulcra, muy bien fundada, muy bien motivada, sobre todo el tema de la casa de su esposa. ¿Qué crees que suceda? Es muy preocupante porque pues, se va a un espacio absolutamente fundamental, absolutamente indispensable. Es una noticia que le dio la vuelta al mundo. Aún así, pues la familia Vargas se sostuvo en su postura inicial y de una cosa relativamente sin importancia, como si fuera una excusa, un pretexto, pues salió de ese espacio no solamente Carmen, sino un equipo pues buenísimo de informadores y estamos en una especie de limbo informativo, ¿no es así? Bueno, yo repito, el país ya estaba, sociedades en crisis, la primera víctima o la primera baja es la verdad. Nosotros tenemos mucho tiempo en que, no sé si la verdad, pero de menos la información en muchas partes del país ya no aparece. Es decir, la baja de la verdad o de la información ya se ha venido dando. Este golpe al equipo de Carmen es un golpe serio, preocupante. Habría que esclarecer lo que ocurre. Ahí me gustaría rescatar un par de artículos de las decenas de artículos que se han escrito. Uno, el de Jesús Silva Herzog, me parece sensato, y el de Carlos Bravo Regidor, que más allá de meterse al conflicto de por qué salió o no salió, hace un análisis de cuáles son nuestros déficits alrededor de este caso. Por ejemplo, tendría que haber una transparencia mucho mayor entre la relación entre comunicadores, periodistas y medios. Esto tendría que ser mucho más abierto. La falta de la voz de Carmen es una falta importante porque no es de que hoy en día sobren voces. Tenemos una masa muy grande de voces diciendo casi lo mismo, versiones oficiales, pasquines, cumpliendo, haciendo la chamba muy de medios
cómodos. Pues por eso se le echa tanto de menos a Carmen. Sí, pero Carmen no es la única voz. Era la voz probablemente con mayor rating o con mayor penetración, que hacía un trabajo de investigación a diferencia de otras voces. Una voz necesaria, sobre todo en una sociedad como la mexicana, en un país como el que estamos viviendo hoy. Es una voz necesaria, importantísima. ¿Sí? Ahora, entonces, hoy tenemos ese espacio no lleno. Hay otras voces críticas, sí las hay. Hay otros espacios que hacen investigación, sí lo hay. La penetración de Carmen, la presencia de Carmen, era una presencia necesaria, importante, sí. Entonces, es muy preocupante porque otra vez no sabemos bien a bien qué ocurre. Es, la forma en que ha reaccionado la empresa es una forma desmedida, me parece, muy violenta, muy extraña, lejana a las formas que tradicionalmente había manejado la empresa. Surge otra cosa también desde el otro lado. Es preocupante la reacción de un sector de la población que está a favor o está en contra del despido de Carmen, la reacción virulenta que se realizó sobre Ezra Shabot en temas de antisemitismo, vinculando esto como si fuera un asunto que no tiene nada que ver una cosa con otro, con ataques violentos, discurso de odio preocupante. Es decir, tenemos una sociedad que desde los que están criticando a la empresa por haber despedido a Carmen, como los que están criticando a Carmen por la forma de hacer periodismo, sus errores y excesos que haya tenido, lo que sea, desde los dos lados hay un discurso de odio muy preocupante. Entonces, el espacio de Carmen es necesario. No veo por dónde regrese pronto, o de menos no a MBS, espero equivocarme, espero que regrese pronto ella y todo su equipo, pero más allá yo veo un problema de estructura, es decir, no hay transparencia. Había un ombudsman en MBS que no fue utilizado, había un mediador que no fue utilizado, y esto se convirtió en un pleito de cantina. Y el discurso que hay en la calle es un discurso de odio, de los dos lados. Unos pensando que tienen la verdad absoluta y el otro también, como cualquier grupo obcecado y casi fundamentalista. Jacobo, mencionabas también a Jesús Silva Herzog Márquez. ¿Cuál es la...? Tiene un artículo que publica sobre eso, que la situación de México hoy es muy preocupante, como para aparte sumarle un problema más en libertad de expresión y en acceso a la información, derecho a la información, que la prensa mexicana es una prensa mayoritariamente de espacios en blanco y versiones oficiales. Hay pocos, él habla de islotes de información dentro de este universo de medios. Información fidedigna. Pues no sé si fidedigna, porque también pensar que el otro no lo es, o sea, pensar que uno tiene la verdad y el otro está equivocado, ya también partimos de un error. De información distinta, de voces distintas, de investigación, de crítica. El resto, el grueso, no son espacios de crítica. Ahí teníamos islotes de crítica. Y entonces, este era uno de los islotes importantes, principales, por su penetración, la forma, el tipo de periodismo que hace, las investigaciones, no es la única. Pues el archipiélago se está perdiendo entonces. Exactamente. Y tenemos el otro tema que es, bueno, un golpe demoledor, la famosa Casa Blanca y la casa de Malinalco de Videgaray, y la otra casa, creo que está en Lerma de Peña Nieto, etcétera, etcétera. En Ixtapan de la Sal. Perdón, en Ixtapa de la Sal, tienes absolutamente toda la razón. Eso no ha acabado, eso seguirá, porque la prensa internacional ya lo tomó. Claro. Eso seguirá. Pero tienes una pseudo solución que es el presidente nombrando a alguien que evidentemente no va a hacer su chamba en función pública. El señor Vigilio Andrade, una persona muy cercana a Videgaray, que incluso a las primeras de cambio dijo que no era sancionable lo que él iba a revisar, porque algunas cosas se remontaban a la época en que Peña Nieto era gobernador del Estado de México. Y su mujer no es funcionaria pública. Bueno, pues esa digamos que es todavía más preocupante. Pues el gobierno realmente no está haciendo, si existía alguna sombra de duda que las cosas iban a empezar a cambiar, pues otra vez, en este caso en particular como en otros, pues ya nos dieron con la puerta en las narices, ¿no? Pues no nos dieron, porque no nos dieron a ti y a mí, o sea, es la forma de reaccionar y de enfrentar una crisis, en el sentido de que hay presión, yo autoridad hago como que soy receptivo,
soy empático, me doy cuenta que es necesario hacer cambios y entonces cambio para que no pase nada. Para que no pase nada. Entonces, lo que tenemos es esto, si se llegara a aprobar o algún día se supiera que el despido, como todo parece ser, de Carmen, en el caso de Carmen, viene de más arriba que de MBS, bueno, pues lo único que estaremos es confirmando de que hoy en día en México se cierran espacios, como lo hemos venido viendo en los últimos años, represiones a la libre expresión de ideas, a las marchas, represión en medios, cada vez un Estado más controlador. Oposición cada vez más domesticada. Yo pregunto dónde está la oposición. Como en el Estado de México, Jacobo, es como si en la visión de, a fin de cuentas no niegan la cruz de su parroquia, por decirlo de alguna manera, pues este grupo del Estado de México pues quiere replicar a nivel nacional. Sí, pero no es bronca del PRI. Cuando vino el informe del relator de tortura, quien salió a defender al Estado mexicano fue Barbosa, es decir, el senador del PRD, del presidente de la Cámara del Senado. Y anteriormente Aureoles defendiendo ¿Dónde está la oposición? Al gobierno federal de en las cualquier fugas. otro país, el escándalo de la Casa Blanca, la oposición hubiera salivado. Todos los días. Y aquí lo que tenemos es que nadie habla porque si sale lo de la Casa Blanca, seguramente el resto tendrá lo suyo. Unos tienen los moches y los otros tienen cada quien la suya. Pero la bronca no son los políticos, repito. La bronca somos nosotros. En 200 años es lo que hemos logrado hacer. Pues bueno, lamentablemente, Jacobo, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su preferencia. No nos queda más que pues despedir este programa y pues apelar a esa masa crítica que, como mencionaba Jacobo, tiende a consolidarse, quizás no con la velocidad, con la intensidad que muchas y muchos de nosotros quisiéramos. Pero bueno, estamos dando los primeros pasos, creo que es un poco en cámara lenta, pero bueno, así están las cosas. Ayotzinapa, nunca más, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, un abrazo fuerte y también un abrazo fuerte para todos y todos ustedes, gracias al equipo de producción. Esta ha sido una edición más de Rompeviento Televisión por Internet, La Cuadratura del Círculo.